Escucha, ¿cuál es tu miedo de venir a mi isla? Si mi isla es una isla muy bella. Lo que vas a conocer aquí, en mi isla, son los botutos, los guaripetes, los caracolillos. Todas cosas bien bonitas. Soy Edward Camargo. Esta es mi isla. En algún lugar de esta isla está escrito mi nombre, Edward Camargo. Yo fui el primero, allá por los años 70. Me vinieron dos italianos y me dijeron, Edward, queremos conocer los botutos. Yo los traje aquí a la piscina, que es un pequeño arrecife de coral, forma redonda, que hay muchos pececillos. Mi isla, la isla de Edward Camargo, es demasiado bella. Es lo más bello que puedes tener en tu vida, pana. Yo cuido la isla, yo la protejo de los turistas. Que no dejen colillas de cigarrillo. Que no se lleven coral. Que no destruyan los manglares, que no tiren cosas. Hay que cuidar la isla de la basura. Que no entren a la piscina sin la pataleta. Porque dañan los corales. Un día vino un actor muy famoso de Caracas. Se sacó la foto arriba del coral. Después todos los turistas venían y querían sacarse la foto arriba del coral. Como el actor famoso de Caracas. Mira, actorcito, yo te voy a contar cómo es el cuento. El coral no se toca, el coral no se pisa. El coral está vivo, pana. Como tú y yo. Tú podrás tener fama, dinero, yates, mujeres. Pero esta es mi isla. Y tú la respetas. Edward Camargo fomenta un turismo sostenible. Donde el turista viene, se mete al agua, hace la fotico, toma unos tragos, baila la rumba. Pero respeta la isla. Mira, pana, yo te voy a contar cómo es el cuento. Una estrella de mar no es un juguetico que tú puedes mover, sacar y poner a tu antojo. Es un ser vivo, tiene sentimientos. Si tú la sacas del agua para la fotico, se asfixia y se muere. Tampoco puedes manipular la estrella para tener una foto bonita. Si tú la manipulas de aquí para allá, se estresa. Y después, Edward tiene que gastar fortuna en psicólogo. Mira, pana, te lo voy a decir bien claro. La vida de una estrella de mar vale mucho más que 1000 seguidores en Instagram. Esta isla me ha hecho muchas ofrendas. Los peces, los botutos, que es la carne de la isla. Puede ser un caracolillo. Puede ser un pedazo de coral. Aquí hay una ofrenda a la isla. Mira, pana. Mira qué bonita. Una almejilla. Con forma de mariposita. Mira qué bonita, pana. Una ofrenda de la isla. Esta isla también me ha dejado cicatrices. Mira, aquí por el coral. Que me ha cortado. Y aquí fue un pepino de mar. Un pepino de mar que me ha hecho mal. Una noche, yo te cuento, pana, estaba con unos amigos, tomando unos ron, una caña, preparándonos para ir a la rumba, haciendo la previa, como dicen en Argentina. Habíamos comido un buen guiso de botuto, que nos cayó mal. Pero bueno, es una larga historia. Ven que te sigo mostrando la isla. Como te decía, esta es mi isla. Mira, hay unos peces, están nadando. A ver si lo puedes ver. Ahí está, mira. Están haciendo una danza del Caribe, una ofrenda. Aquí es la isla. Para cuidarla, tú tienes solo 3 reglas. Regla número 1. La ofrenda de la isla, tú no la desprecias, tú no te burlas de ella. Regla número 2. A la ofrenda de la isla, tú la tomas con cariño. Regla número 3. Gózala, goza la ofrenda. Acompáñame. Mira, mira aquello, qué bonito. Aquí se puede ver otra ofrenda de la isla. Un pedazo de coral. Tú puedes pensar, lindo para la casa, bien bello, bien bonito. Cualquier turista puede llevarlo para decoración, pero no, lo que es la isla
se queda en la isla. ¿Está claro? Acompáñame. Ah, pero mira, qué bella ofrenda. ¡Ay, Edward! ¿Qué estás haciendo? No la toques, es un animalillo. Tú la respetas. Así era Edward de chiquito. Luego creció como una ofrenda grande. Mira cómo ha crecido, mira. Recuerda, un regalo de la isla, una ofrenda. Regla número 3, gózala. Goza la ofrenda. Si un día de estos vas a saludar a nuestra Virgencita del Valle, que es la Virgen de los Pescadores, si tienes algo de suerte, en una de esas, puedes ver a la beba. Tú sabes, pana, en la piscina vive la beba, que es una barracuda. Yo mismo la bauticé la beba. Tiene como 3 metros de largo y unos dientes bien filosos, pero tiene el carácter de un niño. Y tú sabes, una vez fui a hacer snorkel con una niña de 6 años y pasó la beba enfrente de ella y la niña tiró su manito y le pudo tocar la cola. Le tocó la cola a la barracuda. Ah, pero mira aquí. Un caracolillo. Un caracolillo que me ha dado la isla. Otra ofrenda más. Pero mira qué bello, mira. Espera que le voy a sacar la arena. Mira qué belleza de animalillo. Mira, un caracolillo o caracolico. Tiene sentimiento, como Edward. Pura vida. Edward lo va a dejar en libertad. Edward Camargo, en comunión con la isla. Deja en libertad a los seres vivos de esta isla, de este planeta. Corre, pequeño amigo. Corre por tu libertad. Corre por tu vida. Edward Camargo. Edward Camargo hace uso responsable de los recursos naturales de la isla. Solo toma lo que necesita para vivir y para ser feliz en comunión con la isla. Y recuerden siempre lo que dice Edward: comer aleta de tiburón hace tu pene más pequeño. Vete para acá, pana, y después me cuentas el cuento. Lo que Edward te decía era verdad o mentira. Soy Edward Camargo. Esta es mi isla. Oye, pana, si te gustó este video, puedes regalarme un me gusta. Y si sabes dónde queda mi isla, me escribes en los comentarios. Y si no sabes, me preguntas y te cuento esa vaina. Y también puedes mirar otro video de este muchacho saltamundo, que está muy bueno. Y acá te dejo el botoncito para que te suscribas al canal. Y ya sabes, pana, vente sin miedo para mi isla, que la vas a pasar muy rico. Hasta la próxima.